De Ohm expresa la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico de corriente directa. Las letras que se utilizan para voltaje sería la V o V, corriente o intensidad con la letra I y resistencia con la letra R. A su vez, las unidades serían volts con V, amperes con la letra A y ohms con el símbolo griego omega. Realmente la ley de Ohm es este triángulo. Ahí se puede establecer una relación entre las variables, voltaje, resistencia y corriente. Por ejemplo, si se quiere trabajar con voltaje, es equivalente a multiplicar resistencia por corriente. Si se quiere conocer una intensidad, como está una encima de la otra, esto es igual a dividir voltaje entre resistencia. Y finalmente, si se quiere trabajar con resistencia, es equivalente a dividir voltaje con la corriente. Una manera de memorizar este triángulo es anotando "Viva la reina Isabel". A mí me funcionó y todavía me acuerdo de la ley de Ohm gracias a esta frase. Resolver el siguiente circuito eléctrico que se observa que tiene un voltaje de 10 volts y una resistencia de 8 ohms. No se conoce su corriente, por lo tanto es lo que se va a trabajar. Recordando la ley de Ohm, ponemos el triangulito y la relación entre las variables sería "Viva la reina Isabel". ¿Ok? Así que tenemos que trabajar con intensidad, entonces según esta distribución hay que dividir voltaje entre resistencia. Debido a que el voltaje tiene la unidad de volts y la resistencia también la unidad correspondiente que sería ohms, simplemente hay que sustituir en la fórmula. Tenemos 10 volts y en la parte del denominador 8 ohms. Dividiendo 10 entre 8 pueden hacer una simplificación de fracciones o simplemente hacerlo a mano, 10 entre 8. Yo hago la casita de esta manera, otras personas la hacen al revés. Al final es el mismo procedimiento. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 10? Cabe 1 y 8, bueno, la diferencia entre 8 y 10 es 2. Ya no cabe el 2 en el 8, pongo un punto decimal para poder bajar un 0. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 20? Cabe 2. 2 por 8 es 16. La diferencia entre 16 y 20 son 4. Ya no cabe el 8 en el 4, pero bajamos otro 0 para continuar con la parte decimal. Y aquí sí cabe 5 veces el 8 en el 40. Colocamos aquí el 5 y nos queda un residuo de 0. Ya terminamos. Por lo tanto, la intensidad de este circuito es igual a 1.25 y las unidades para la corriente o intensidad son amperes. Ahora se tiene un circuito también de corriente directa. Aquí se ve la forma de la fuente. Con un voltaje de 50 volts, se conoce la intensidad que es 0.5 amperes, pero no se conoce su resistencia. Así que, recordando la distribución de las variables, sería "Viva la reina Isabel". Ahora se quiere trabajar con la resistencia y por lo tanto esta se calcula dividiendo voltaje entre corriente. Sustituyendo los valores, se tiene 50 volts entre 0.5 amperes. Haciendo la división se tiene 50 entre 0.5. Al tener un 0.5 en el divisor, recorremos una posición a la derecha, se agrega un 0, se cancela aquí y ahora se trabaja con 500 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 5? Cabe una, deja residuo 0 y al bajar los otros ceros se llega a la conclusión que cabe 100 veces, ¿ok? Residuo 0. Por lo tanto, la resistencia es igual a 100 y las unidades serían ohms. Y finalmente se tiene otro circuito en corriente directa, aquí se puede observar su fuente, donde se desconoce su voltaje, sí se conoce su intensidad y también se conoce su resistencia. Así que apoyándonos de esta distribución de la ley de Ohm, se concluye que el voltaje se calcula multiplicando la resistencia por la corriente. Bueno, voy a poner la multiplicación expresada con este puntito a la mitad. Así que sustituyendo los valores se tiene una resistencia, sin importar que esté con decimales o fracciones o raíces, el procedimiento es el mismo. 5.3 ohms y se tiene que multiplicar por una corriente de 7/4 de amperes. Sin utilizar una calculadora, se recomienda la fracción dividirla,
es decir, 7 entre 4, el 4 cabe una vez, deja residuo 3, ponemos un punto decimal, bajamos un 0, el 4 en el 30 cabe 7 por 4, cabe 7 veces, sería 28, deja un residuo de 2, bajamos otro 0 y el 4 en el 20 cabe 5 veces, nos deja residuo 0. De esta manera ya tenemos los dos números en decimales y así es más sencillo multiplicarlos. Nos da 1.75 amperes. Así que multiplicando 5.3 por 1.75, empezamos con el dígito de la derecha, 5 por 3, 15, llevo una, 5 por 5, 25 y una 26. Continuamos con el siguiente dígito a la izquierda, se tiene 7 por 3, da 21. Llevo 2, 7 por 5, 35 y 2, 37. Y finalmente el último dígito de la izquierda sería 1. 1 por 3 da 3, 1 por 5, 5. Se suman los resultados. 5, 7, 12, llevo 1 y 8 y 1, 9. Finalmente hay que considerar la posición decimal de los números que se están multiplicando. Se mueve una posición hasta la derecha en el primer número y 2 posiciones hasta la derecha en el segundo número, sumando 3 posiciones que tenemos que recorrer el resultado a partir de la derecha y movernos a la izquierda. Entonces, el resultado del voltaje es igual a 9.275 volts.